Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos aquí con mi esposa cuadrando el sonido de los computadores. Agradecemos al Señor por el servicio que estamos participando esta noche, por el tiempo de oración. Y quisiera, mis hermanos, ahora que estemos pidiéndole al Señor juntos por el tiempo de estudio de la palabra, que Dios nos ayude a entender lo que nos quiere decir esta noche. Y pido entonces, mis hermanos, que oremos, ¿vale? Oramos. Señor bendito y Padre, buenas noches. Te agradecemos, Señor celestial, el estar congregados esta noche, el tiempo que tuvimos para orar juntos y este tiempo que ahora tenemos, Señor, para escucharte, para conocer de ti, para aprender de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese amor y por esa misericordia que nos muestras todo el tiempo. Y gracias, Señor, por la forma como vienes obrando en nuestras vidas lo que es de tu buena voluntad. Señor, te pedimos que nos perdones por fallarte, por ofenderte, por pecar en contra tuyo. Rogamos por tener verdadero arrepentimiento en la vida y pedimos tu ayuda, Señor, para ir cambiando cada día, siendo hechos a tu imagen, abandonando lo que fuimos, Señor. Padre, te pedimos que por favor nos regales tu bendición esta noche, que nos hables, que nos enseñes, que tu Santo Espíritu en su llenura obre en nosotros lo que tú quieres. Señor, que este servicio te siga glorificando y honrando, que tu bendita palabra en nosotros haga aquello para lo cual tú la has mandado, Señor. Señor, damos gracias y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, ustedes recordarán que comenzamos hace algunos miércoles un estudio de algunas de las partes de la historia que conocemos en la Escritura de la vida del apóstol Pedro. Y lo hicimos con la intención de filtrar bíblicamente el significado de la realidad que está presente en la palabra madura o madurez. Recordarán ustedes, mis hermanos, cómo la vez pasada el Señor nos estuvo hablando sobre lo que pasó con el apóstol Pedro en ese tiempo en el que niega al Señor. Estuvimos viendo principalmente desde Mateo capítulo 26, versículos 30 en adelante, lo que rodeaba esta negación. Veíamos cómo Pedro tenía plena confianza en que no lo iba a negar y no entiende lo que el Señor le dice. Y veíamos algo interesante, y no solo a Pedro creyendo de sí mismo más de lo que debiera creer, sino que este es un asunto que estaba realmente presente en el corazón de los demás discípulos. El Señor advierte a Pedro que no es cierto, que no lo vaya a negar antes de que el gallo cante 2 veces, le negará 3 veces, y vimos un poco la historia de esta negación. El Señor nos llevó a ver cómo se da este proceso, cómo Pedro pasó por alto la advertencia del Señor, pasó por alto el tiempo en Getsemaní, cómo no hizo caso, cómo un Pedro que confió en sí mismo mostró que realmente aún le faltaba mucho por madurar. Recordarán ustedes, mis hermanos, que a manera de síntesis se plantearon 4 puntos o 4 elementos que se puede considerar que afectan la madurez. Por un lado, estuvimos viendo que la ignorancia, el desconocimiento, la falta de entendimiento de la voluntad de Dios es algo normal, es algo en lo que tenemos que avanzar. Lo que no es normal, lo que tenemos que cortar definitivamente, es tomar decisiones o tomar posiciones desde esa ignorancia. Si nosotros no sabemos algo de la voluntad de Dios, está bien, le pedimos a Dios que nos enseñe. Y somos conscientes que mientras aprendemos eso, nosotros no podemos estar actuando como si ya lo supiéramos, ¿cierto? También estuvimos hablando sobre
¿Qué pasa cuando una persona que está en un proceso de maduración en el Señor no reconoce que tiene un enemigo de su alma? Hablamos de Satanás, que quiere dañar su vida como una forma de afectar la obra de Dios. Veamos también nosotros qué pasa cuando una persona que realmente quiere madurar, que quiere crecer en las cosas del Señor, no ora, aunque el Señor le diga que debe hacerlo. Y recordamos aquí precisamente lo que le pasó a Pedro y a los otros en Getsemaní. Y llegamos a un punto en el que casi convergen todos los anteriores. El orar en las propias fuerzas. Tal vez este sintetiza de mejor forma que todo lo anterior aquello que impide que podamos madurar en el Señor. Ahora, partimos también de una premisa, la venimos tocando ya varios miércoles atrás, y es todos estamos en proceso de madurez. De manera que cuando estamos viendo temas como los que vimos la vez pasada, no estamos diciendo cómo volverte perfecto, no, estamos diciendo cómo no estorbar el proceso de madurez que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar en este tema y muy posiblemente hoy lo cerremos. Y en este punto, mis hermanos, muchos de ustedes son padres, o cuando menos tienen, como en el caso nuestro, niños cercanos, sean sus sobrinos, sea porque son profesores de ustedes de escuela dominical, y tal vez a ustedes les pasará lo que nos pasa a nosotros. No le decimos al niño de la casa, al niño del salón, que se encargue de tomar las decisiones más importantes. No le ponemos sobre la espalda el que lleve las cosas importantes hacia algún lado. De alguna manera, mis hermanos, nosotros reconocemos que un niño, en tanto es niño, está pasos atrás en el proceso de madurez, ¿cierto? Y a partir de ello nosotros pues no tomamos ciertas decisiones o mucho menos ponemos sobre ellos ciertas decisiones porque son niños, están en proceso, deben ser ayudados. Pero si usted habla con un niño, es posible que usted note que hay niños que creen que ya se las saben todas. Los que somos profesores de niños constantemente encontramos frente a nosotros algo muy interesante. Estamos en clase, estamos intentando que la misma sea dinámica, que estén súper concentrados, atentos, aprendiendo, y entonces les decimos, listo, voy a mandarles una pregunta, ¿quién me la contesta? Levantan, si están 8 niños, levantan la mano 4, y uno les molesta y le dice, listo, dígame su respuesta. Y lo miran a uno así como, ¿pero la respuesta de qué? Y los molestan un poquito diciéndole, pero si todavía no conoce la respuesta, ¿por qué me levantó la mano para contestar? Porque es impulsivo. ¿Pero por qué es impulsivo? Porque cree que sabe. ¿Y por qué cree que sabe? Porque todavía no entiende las cosas que no sabe. Es un niño. De alguna manera, mis hermanos, hoy vamos a enfocarnos un poco en darnos cuenta de algo. Que madurar implica aprender a estimar, que madurar implica aprender a juzgar las cosas. Cuando usted está con un niño, usted puede preguntarle qué es mejor, si un Kinder sorpresa o un tazoncito de fruta picada o tal vez una porción de habichuela en leche. ¿Qué creen que va a contestar el niño? ¿Cierto? Va a contestar por aquello que él considera, que él estima lo mejor. El Kinder sorpresa, aparte trae sorpresita por dentro, ¿cierto? ¿Y por qué hace esto? Porque en el proceso en el que él está, en la formación en que Dios lo tiene, no ha aprendido a estimar las cosas. Todavía no logra valorar adecuadamente las cosas. Y repito entonces, hoy con la ayuda del Señor quisiéramos hablar un poco de esto, de cómo Dios tiene que obrar en nuestras vidas, y lo vamos a ver a través de la historia de Pedro una vez más, para que nosotros maduremos a medida que vamos aprendiendo a estimar, a valorar lo que vale la pena y en el fondo a darnos cuenta de lo muy equivocados que hemos estado cuando consideramos que ciertas cosas deben ser de una forma y no de la forma que Dios dice. Un ejemplo nada más
de esto, vayan por favor un momentico a un salmo. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Es un versículo muy bonito que cuestiona, que lo pone a pensar a uno, wow, ¿qué hay en el corazón de una persona que dice esto? ¿Qué dice el Salmo 119, 71? El Salmo 119, 71 nos dice lo siguiente. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Lo ve? Interesante, ¿cierto? De nuevo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Wow, mire, señor. A ver, yo creo que ese versículo podría tener una versión distinta. Menos mal que no fui humillado para aprender sus estatutos. Pero aquí tenemos a un salmista que bajo la inspiración del Señor manifiesta algo. Ahora entiendo el valor de que Dios me haya puesto en mi lugar, de que Dios me haya llevado a entender qué es lo que realmente yo entiendo, qué es lo que yo sé, que Dios me haya puesto de rodillas ante Él, reconociendo yo que estaba equivocado, reconociendo yo que Él tiene la razón y que en esta relación hay uno que lo sabe todo y hay otro que necesita saberlo todo. Bueno me es haber sido humillado. Es interesantísimo porque nos dice a nosotros, alguien maduro dice esto. Una persona inmadura, ¿qué dice? Yo nunca he sido humillado por el Señor. Qué embarrada los que son humillados por el Señor. Yo nací humilde, ¿cierto? Nos vanagloriamos de la humildad que no tenemos. A locura. Un maduro es alguien que es llevado por el Señor de tal forma en que su forma de entender la vida cambia completamente y la valoración que antes se tenía es transformada radicalmente. Ahora se entiende que el mejor lugar es el de humillación delante de Dios y que en esa condición de humildad, de reconocimiento de la necesidad de Dios es que se puede aprender la palabra de Dios. Como les decía, solamente quería citarles este ejemplo, aunque va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación con la vida de Pedro, pero es un ejemplo pequeño para que nos demos cuenta de algo. Una persona que realmente está creciendo en la madurez espiritual es una persona que muy seguramente está aprendiendo a revalorar, a replantear, a juzgar correctamente las cosas. Y antes seguramente pensaba que juzgaba y que entendía muy bien. Ahora, mis hermanos, vámonos de nuevo a Juan, capítulo 21. Digo de nuevo porque vamos a continuar aquí leyendo la historia del apóstol Pedro. Vayan por favor a Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Sabemos que para este momento el apóstol Pedro ya ha negado al Señor. Como lo veíamos la vez pasada, ya la mirada del Señor se había fijado sobre él. Ya Pedro ha llorado con tristeza después de negar a su Señor. Ya eso sucedió. Ya Pedro se derrumbó. Fue humillado, ¿vale? Pero hay algo que podemos ver adicional a lo que pasó con Pedro. Juan 21, y vamos a arrancar en el versículo número 1. ¿Listo? Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es muy interesante, mis hermanos, que esta escena se esté dando en el mismo lugar en el que Pedro va a ser llamado a ser pescador de hombres. ¿Se acuerdan que esa escena la estudiamos hace 3 miércoles? Estamos hablando de un lugar al que Pedro estaría acostumbrado a ir a pescar. Y por si acaso, les invito a que nos ubiquemos de nuevo al versículo número 1. El Señor Jesucristo de nuevo se hace visible a ellos, ya resucitado. Y están estos discípulos junto o en el mar de Tiberías, han estado pescando. Recuerden que este mar de Tiberías es el mismo que se conoce como mar de Galilea, también se conoce como el lago de Genesaret, una superficie grandísima de agua dulce, donde estos hombres estarían acostumbrados a pescar. Se manifiesta ante ellos, se hace visible ante ellos, estando resucitado. En ese lugar, ¿quiénes están? Una vez más, recuerden lo que charlamos hace algunos miércoles. El Señor va a mencionar constantemente a Pedro en los listados en primer lugar. Es una forma como que nos centra constantemente. Miren la historia que les estoy contando de otro creyente como ustedes. En este caso, Simón Pedro. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Si ustedes miran los versículos anteriores, van a ver un poco más sobre este Tomás lleno de dudas sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Este Tomás llamado el Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, o Tomás llamado el gemelo. También está ahí Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y me llamaba la atención cuando leía esto, porque cuando nos dice otros 2 de los discípulos, deja 2 nombres en anonimato, como por si acaso para que usted y yo podamos tener identidad con los anónimos, porque al fin y al cabo nos parecemos mucho a lo que vemos en esta historia. Y entonces dice acá, versículo número 3, que Simón Pedro le dice algo. Recuerden, Simón Pedro tiene una vocación de liderazgo. Ojo, liderazgo es una persona que influencia, no el que más manda, sino el que influencia, ¿vale? Entonces Simón Pedro le dice: voy a pescar. ¿Qué era Simón Pedro? Pues un pescador experto. Su casa, su padre de pescadores. Pero algo interesante que ustedes y yo no podemos olvidar es que precisamente en este lago de Genesaret, en este lugar donde ellos se encuentran en este momento, Pedro, tiempo atrás, había, siendo llamado por el Señor Jesucristo para ser pescador de hombres, Pedro había dejado todo, y ese todo implicaba, había dejado las redes para ser un discípulo del Señor Jesucristo, que tiempo después sería nombrado apóstol. Pero ahora Pedro, tras haber negado al Señor, habiendo visto por lo menos en 2 ocasiones ya al Señor resucitado, está en este lugar para pescar. Algunos consideran, y en esto debo manifestar que yo me encuentro de acuerdo, que aquí estamos encontrando un Pedro que está profundamente desanimado, que está acongojado por lo que le ha pasado, porque a pesar de lo que él pensaba, no era como él creía. Él negó a su Señor. Y por eso él vuelve a pescar. Y entonces dice Pedro a los otros que le acompañan: voy a pescar. ¿Qué hacen los otros? Pues nosotros también. Lo que ha pasado, recuerden, no solo fue en la vida de Pedro, los demás también se escandalizaron del Señor. Y entonces dice la historia que ellos se metieron en la barca, y que estuvieron toda la noche intentando pescar, pero no lograron cosa alguna.
¿Se acuerdan ustedes que fue precisamente lo que le pasó a Pedro y sus acompañantes la noche anterior a que el Señor Jesucristo llegara donde ellos y los llamara a ser pescadores de hombres? ¿Se acuerdan que fue exactamente lo mismo? Un grupo de pescadores que ahora conocen al Señor Jesucristo, que son discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo, pero que han abandonado a su Señor, en el caso de Pedro, que lo han negado, vuelven a lo que conocían. Es cierto, podrían pensar ellos, el Señor tenía razón, nos equivocamos, fallamos. ¿Qué es lo más normal? Volver a lo que se conoce. Sentir de alguna forma que no se puede avanzar, que sí, Dios, tú tenías razón. No puedo confiar en lo que me dice el corazón ni en mí mismo. Mejor me quedo haciendo lo que sé hacer. Mejor me vuelvo lo que sé hacer. Sí, Señor, es cierto, yo no puedo ser cristiano en mis propias fuerzas. Creí que sí. Creí que asistiendo a la iglesia muy juicioso, que sirviendo en esto, que haciendo aquello, que no haciendo esto otro, pues que iba a estar bien. Y me terminaste mostrando que cuando confío en mis fuerzas, uno se termina cayendo. Tienes razón, Señor. Voy a hacer lo que sé hacer, ser pescador. Pero hay algo interesante. No pueden ya pescar. No consiguen nada. Sí, son pescadores, pero pescadores frustrados. ¿Por qué? ¿Se les había olvidado pescar? ¿O el Señor les estaba recordando con esas redes vacías que la razón de su existencia ya no era ser pescadores? Que ya no estaban para eso. Estuvieron para eso antes de conocer al Señor, pero ya no. Y el hecho de que haya sucedido lo que sucedió, la negación de Pedro y el abandono de los demás, no cambiaba el hecho de que ellos ya no eran pescadores de peces, ahora eran pescadores de hombres. Eso no había cambiado, no en la mente de Dios, aunque sí en la mente de aquellos que estaban viendo el fracaso frente a sus narices, en su historia. Y entonces dice acá, el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, estuvieron pescando toda la noche, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice el Señor Jesús a ellos, hijitos. Y vemos que es un trato amoroso, es un trato cariñoso, ¿vale? Recuerden, por lo menos en 2 ocasiones ya se ha presentado el Señor Jesús a ellos resucitado. Pero no por ello ellos habían tomado la posición que debían. Están en un proceso de madurez, están siendo transformados, están siendo tratados por Dios. Ahora están intentando pescar, haciendo algo que el Señor no les dijo que hicieran. Y no les salió, ¿cierto? Y entonces se presenta el Señor Jesús a ellos, les trata con amor, les dice, hijitos, no vemos aquí un regaño, no vemos aquí un trato fuerte. El Señor sabe obrar en los suyos, cómo hablar, qué decir en cada momento. Les pregunta algo, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron, no. ¿Quiénes le responden que no? Un grupo de hombres que habrían estado pescando durante toda la noche. Hermano, no sé si a usted le ha pasado que usted come poquito en la noche, se acuesta a dormir y se levanta con un hambre, ¿no? A veces uno se despierta hasta con la necesidad de comerse algo del hambre que le da. Pero esos hombres no habían estado durmiendo, habían pasado la noche intentando pescar y no tenían nada que comer. Por ende, lo más normal es que para este momento, estos hombres, aparte de tener el corazón agobiado, tengan un hambre, ¿no? Tienen una condición en la que usted y yo nos ponemos a pensar, oiga, deben estar bien achantados, porque es que ni siquiera lograron pescar. Pero recuerden qué está pasando detrás de esto. Dios está humillando, Dios está haciéndoles ver una realidad que ha cambiado. Ahora son de Dios, de un Señor que les llamó a servirle. Ellos no tienen que dar de comer. Y entonces el Señor les dice, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Sí? Como cuando se encontraron con el Señor. Que Pedro le dijo, en tu nombre echaremos las redes, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo salieron las barcas de allí llenas de peces? Una vez más, el Señor aquí vuelve y dice, echen las redes en tal lado a unos pescadores, echan las redes, ¿y qué pasa? Ya no las podían sacar por la gran cantidad de peces. En este momento,
ya ellos se dan cuenta que aunque no habían reconocido al que les pidió de comer, hay alguien que les está diciendo que hagan algo que no es como los demás. Alguien comienza a ser recordado en ese mismo lugar tiempo atrás cuando fueron llamados a ser discípulos. Y entonces nosotros encontramos acá que ellos lanzan la red. En ese momento, nótenlo, en ese momento encontramos lo que dice el versículo número 7. Entonces, pescadores que no han logrado nada, que como tal no debían estar ahí pescando, que posiblemente están muy tristes, que han visto que ni siquiera les funciona volver a pescar, que han escuchado una instrucción, lanzar la red, la han lanzado y salen los peces o las redes llenas en ese momento. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, por contexto entendemos que se trata del apóstol Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, quien nos acaba de hablar es Jesucristo, al que dijimos que no íbamos a negar, respecto a quien dijimos que nos haríamos matar por causa de él. Míralo allí, diciéndonos que lancemos la red, a quien le hicimos caso. Mira cómo están las redes. Es el Señor, le dice Juan a Pedro. Cuando yo, habla aquí de Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora noten lo siguiente. Pedro se ha desnudado, literalmente se ha desnudado para pescar. Acaba de ver algo sobrenatural, porque en ese lugar habían estado pescando y no habían conseguido nada. Ese mismo Señor que lo había llamado a ser su discípulo, a ser su apóstol, ahora está obrando allí una vez más un milagro. Algo interesante, alguno diría, no, pero Pedro, usted con el primer milagro, con la primera vez en que el Señor hizo ese milagro de los peces en ese mismo lago, usted ya había quedado listo, hermano, para seguir el Señor. ¿Cómo así que el Señor le tiene que repetir milagros a usted para que aprenda? Mis hermanos, así es Dios con nosotros. Una y otra vez. Incesante. Perseverante. Con la constancia del que ama. Del que es soberano. Del que tiene poder. Del que sabe todo. Del que no se rinde. Del que aunque no se impone, siempre cumple su voluntad. Ese Dios que persevera, que insiste para lograr sus propósitos. Aquí está de nuevo casi que repitiendo un milagro. Juan sabe que es Jesús. Pedro escucha que es Jesús. A Pedro en ese momento, el chip de pescador se le desactiva por completo. ¿Se acuerda quién es su Señor? Se viste y se echa a nadar. Ay, Pedro, usted es un cuento, hermano. ¿Por qué no se espera que orillen la barquita? ¿No? Recuerden, el Señor nos está mostrando aquí, en medio de esta relación con sus apóstoles, una relación en particular, algo personal, Jesús y Pedro, aunque también está orando en los demás. Y entonces dice aquí que se vuelve a poner la ropa y se lanza a nadar. Pedro no quiere perder el tiempo, los segundos que se le quieran para mover el barco hasta la orilla. Si el Señor llegó aquí, yo quiero estar con ese Señor. Jesús está buscando a Pedro en un lugar en el que muy seguramente no debiera estar. No creo que debiera estar ahí pescando. Y Pedro atiende a la búsqueda del Señor. Recuerden, Pedro ha estado siendo humillado, pero la humillación no es el final de la historia. Se echa al mar. Versículo 8. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estamos hablando de una distancia entre 90 y 100 metros hasta la orilla de la playa. Los demás discípulos sí tuvieron el tiempo de mover el barquito, ir arrastrando de a poquito esa red llena de peces, pero no tuvo tiempo para eso. Pedro se lanza. Aquí, mis hermanos, alguno podría valorar a Pedro como emocional, y yo le diría amén. Pero ustedes saben algo, mis hermanos, y esto me gusta recordarlo cada que el Señor a su vez lo trae a mi memoria. Hablar mal de las emociones porque sí, y hablar bien de la razón porque sí, es errado. Porque quien nos dio a nosotros
nuestro ser interno, nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestra voluntad, fue el Señor en reflejo, en semejanza de que Él mismo tiene emociones, voluntad y tiene una capacidad de entendimiento, tiene una razón. Y nosotros, mis hermanos, creo yo, tenemos que hacernos a la idea de algo, y cierro este paréntesis. No a apelar a que el evangelio, la palabra, anule nuestras emociones, sino que las santifiquen. Porque el que se botó aquí al agua por su Señor fue Pedro. Tal vez algunos de los presentes nos hubiéramos quedado remando despacitico, 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 ¿cierto? Porque hoy el Señor piensa que soy emocional. No, mis hermanos. Que Dios tome lo que somos, nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra voluntad, los limpie y los use para Él. Cerramos el paréntesis, como les dije. Se echa al mar. Los otros discípulos van lentamente, 90, 100 metros, llegan en últimas a la orilla. Al descender a tierra, estamos en el versículo 10, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Algo interesantísimo. ¿Quién les acaba de decir a ellos que si tienen algo de comer? Jesús. ¿Quién les tiene ahora listos el desayuno? ¿Quién les ha preparado el desayuno? Jesús. Pero espera, Señor, un momento. Porque el problema que ellos tenían para este momento parece de una índole interno, de algo que es de la esfera espiritual. Pero noten algo, aquí el Señor, como lo van a leer también conmigo a continuación, les va a trabajar primero que todo, su área física, sus necesidades materiales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que pasó con Elías cuando estaba en el desierto? ¿Se acuerdan quién le sirvió de comer? ¿Quién le permitió dormir para después llamarlo al ánimo? ¿Se acuerdan? Entonces aquí el Señor, cuando ellos llegan al lugar, ya les tiene un pececito asado, les tiene pancito, y yo creo que el Señor cocina muy bien. Jesús les dice a ellos en el versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Traigan de aquellas cosas que ustedes jamás en sus fuerzas hubieran podido alcanzar. Traigan de esos peces. Pescadores que en sus fuerzas nada pudieron, pescadores que no deberían estar aquí, ahora estaban llamados a ser pescadores de hombres, no tenían por qué estar en esa barca. Y entonces en ese momento, versículo 11, subió Simón Pedro y saca la red a tierra. Ahora él vuelve a la red, pero solo porque el Señor se lo dijo. Solo porque Dios le dijo, ve por los peces, es que Pedro va por los peces. Aquí vemos nosotros algo, la obra del Señor en la vida de Pedro está llevándose de tal manera que Pedro está aprendiendo a afinar mucho su oído y a ser obediente en el detalle. Pedro saltas, pues Pedro salta. Pedro saca la red, que está llena de peces, nos dice el versículo 11, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué idea nos trae aquí la palabra? Que era tan la cantidad de peces y que el tamaño tan grande de cada uno de ellos, que lo normal es que la red se hubiera roto. Pero no, una vez más pasa algo que no se esperaba que sucediera. La red aguanta el peso de todos esos peces. Y segunda cosa, la red tiene un montón de peces que esos hombres no habían conseguido. Dios aquí está tratándoles a ellos, les está haciendo considerar cómo nunca tuvieron la razón. Nunca fue confiable lo que ellos pensaban de ellos mismos. Quien siempre tuvo la razón es ese Dios que obra milagros. Es ese Dios que predica la palabra, que transforma con la palabra. Es ese Dios que sabe cuidar también en las cosas materiales, como quien da comida al que tiene hambre, como quien permite dormir al que tiene sueño. Repito, el caso de Elías. Versículo 2. Les dijo Jesús, venid, comed, mis hermanos. Discúlpenme si soy enfático en esto, pero noten algo. ¿Cómo madura el Señor? ¿Cómo el Señor realmente valora las cosas? ¿Cómo el Señor sabe qué hacer en cada momento? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, tal vez solo yo. En un momento como este, si hubiéramos tenido el lugar del Señor Jesús. Pero, carnal, ¿de qué hacen esa barca? Y él le dijo que pescara, váyase de ahí, ya, cuento 3 y está aquí. O peor aún, nunca hubiéramos ido a ese lago. Porque al fin y al cabo me fallaron, ¿o no?
Pero el Señor se va a ellos. Por tercera vez se presenta a ellos resucitado. Les llama desde la orilla y les hace preguntas que los llevan a cuestionarse sobre cómo ni siquiera tienen la capacidad en ellos mismos de pescar un pez, aunque son pescadores. El Señor les está llevando a replantear todo lo que entienden. Los está tratando, les ha venido humillando para que dejen de confiar en sí mismos. Les dice, vengan y coman. No los regaña. No les trata, aunque son inmaduros, de inmaduros. No les dice algo que hiere, aunque pueda ser justo. Les trata con cariño, les acaba de decir hijitos, ¿no? Les dice, vengan, coman. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y de paso aquí un paréntesis. Mis hermanos, cuando encontremos a otro hermano pasando por necesidad física, cuidémonos de ser sobreespiritualizantes. Si un hermano le dice a usted, no tengo para pagar un servicio, y usted casualmente tiene en su bolsillo una platica que le sobró, digo casualmente porque sabemos que eso no existe, sino que es voluntad de Dios, no solo le digamos, vaya hermano, yo oro por usted, tenga fe, confíe. ¿Qué hacemos? Damos. Si en verdad entendemos la madurez, ¿no? ¿Qué hizo aquí el Señor Jesús? Les da de comer. El Señor Jesucristo va a procurar que ellos tengan un estado de ánimo que arranque desde su realidad material. Claro, también hubiera podido hacer esto manteniéndolos con hambre, pero en este punto concreto el Señor nos pone a pensar a nosotros sobre cómo Él sabe tratar, Él sabe obrar de forma puntual, de forma compasiva en cada necesidad. Él no desprecia la necesidad del necesitado. Dicen, vengan, coman, y ninguno, miren algo interesante, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú quién eres? Porque saben quién es. Ellos ya se dieron cuenta de algo. Ese que les acaba de preparar el desayuno, que les dio ese montón de peces demostrándole que para el Señor las cosas son así, está ahí por ellos, con ellos. Saben que es Jesús, pero no se atreven a decirle nada. Están chocados, están confrontados, entienden lo que ha pasado. Se han dado cuenta que alguien tiene la razón y que ese alguien no son ellos. Dice entonces acá, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y nos recordamos o nos acordamos mejor aquí un poco de lo que pasó cuando el Señor instituyó la cena. ¿Quién está sirviendo aquí? El Rey, el Señor, el ofendido, el traicionado, el abandonado, el olvidado. Los está sirviendo. Como les decía hace un momento, dice el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Si ustedes quieren ver las otras dos ocasiones, pueden leer Juan 20, 19 al 23, cuando se aparece a sus discípulos, que vemos están encerrados porque tienen temor. Jesús se presenta ellos resucitados en un lugar, algunos dicen que el aposento alto, ellos están allí encerraditos porque tienen miedo de los judíos, que judíos los que mataron a Jesús, ¿qué tal que nos pase lo mismo a nosotros? Y la segunda vez en que el Señor se presenta a ellos resucitados en el mismo lugar es ahora con Tomás incluido, que Tomás, el que cuando le contaron que Jesús había resucitado, dijo, no, yo que les voy a creer eso, que yo vea las heridas y yo pueda meter mi mano y les creo. Una vez más, como con lo que vimos sobre esta pesca milagrosa, nos preguntamos nosotros acá, ¿y es que acaso no les basta con que Jesús se les presente una sola vez resucitado? ¿Cuántas veces necesita usted Dios ¿Cuántas veces necesita usted que Dios haga algo para que usted le crea? ¿Saben algo? Nuestro Señor lo hará tantas veces como sea necesario para cumplir su propósito en la vida de cada uno de los suyos. Y entonces avanzando en esa historia de humillación a restauración, nosotros encontramos al Señor Jesucristo, identificado ya por ellos, dándoles de comer. Ninguno de sus discípulos se atreve a decirle nada. Ya es la tercera vez que lo ven resucitado. Podría quedar la escena aquí. Podría quedar en este punto.
Podría cerrarse este capítulo diciendo: por fin Pedro comprendió quién era aquel al que había traicionado, y los otros por fin comprendieron aquellos quién era aquel al que habían abandonado, y la historia hubiera quedado cerrada y solamente hubiéramos quedado en un punto de humillación. Pero bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es, Señor, que me hagas ver mis errores, que me hagas notar que debo ser humilde delante tuyo, porque solo así puedo aprender tu voluntad. Al soberbio no les daba aprender. Continuamos entonces con la siguiente parte. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Como ustedes lo saben, mis hermanos, en los versículos que estamos leyendo y que vamos a continuar leyendo se presenta un juego de palabras. Por un lado se va a manejar una palabra que refiere al amor de Dios, al amor real. Se conoce como el amor ágape, el amor incondicional, el amor de 1 Corintios 13, el amor que se refleja sirviendo. Por otro lado, encontramos el amor que es normal entre las personas que habitamos esta tierra, es el amor fileo, el amor de fraternidad, el amor de amistad, el amor que mejor se pronuncia diciendo querer. En la Reina Valera 60 ustedes van a ver que constantemente se traduce amar, 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 pero realmente son dos palabras del idioma original las que se están traduciendo aquí como amar. Aclaremos una cosa. En Dios solo hay un amor. Solo hay un amor en Dios, el amor ágape. Dios no tiene amor ágape, amor eros, amor fileo, no. Dios es amor, amor ágape. Las otras clases de amor que encontramos acá refieren a las relaciones entre nosotros. Pero Dios quiere en nosotros, ante todo, el amor que Él mismo nos ha dado, ¿vale? Cerramos el paréntesis y entonces miren lo que dice acá. Cuando ya han comido, cuando han recuperado fuerzas, cuando son conscientes que tienen frente a Él, el Señor entonces se enfoca en uno, en Pedro. No es que no haya más necesidades. El Señor en ese momento quiere orar en la vida de uno suyo, igual que lo hace con nosotros. Dios no trabaja en montoneras, Dios trabaja uno a uno. Le dice Simón, el nombre que tenía Pedro desde su nacimiento: ¿tú me amas? Pero el Señor le está preguntando aquí: Pedro, ¿tú tienes para conmigo el amor ágape? ¿El amor de Dios? ¿Tú tienes ese amor para conmigo, Pedro? Y le dice algo: ¿me amas más que estos? Dos posibles interpretaciones en me amas más que esto. Una, el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿usted me ama más que los otros discípulos, que los otros apóstoles? Segunda posibilidad, el Señor le está diciendo a Pedro lo siguiente: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y se está refiriendo a las herramientas de su trabajo como pescador. ¿Usted me ama a mí que a lo que implica ser pescador? ¿A su red, a su barca? En lo personal creo que se refiere esta interpretación, que me parece a mí que la segunda interpretación es la correcta. Aquí el Señor no le está diciendo a Pedro: compita con el amor de sus hermanos. No, precisamente está tratándole la humildad, ¿no? Aquí le está diciendo: Pedro, ¿usted me ama más a mí que a estas cosas? Pedro, quien recuerden en este momento ya se haya humillado, le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero es interesante, Pedro no le dice: Señor, tú sabes que yo te amo con el amor de Dios. No, Pedro le dice: sí, tú sabes que te amo, y el amor que te tengo es el amor que se tiene de cariño, el amor que llamamos querer. Tú me preguntas que si te amo con el amor de Dios, y yo te contesto: tú sabes que yo te quiero, Señor. Inmediatamente después el Señor le dice: apacienta mis corderos. Una vez más, noten algo muy interesante. El Señor Jesús no le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Para que Pedro le conteste algo que Jesús no sabe. Jesús ya sabía qué había en el corazón de Pedro. Cuando vivió Pedro su fracaso, no se hizo para que Dios conociera qué había en el corazón de Pedro.
realidad que Pedro se diera cuenta, la propia realidad, su grado de crecimiento espiritual. El fracaso de la prueba que vivió Pedro tuvo por finalidad que él dejara de confiar en sí mismo. Seguimos, mis hermanos, un pequeño lapsus en el Zoom. Ahora Pedro, confrontado por la realidad, le dice al Señor: Señor, tú sabes que te amo, pero voy a ser sincero, tengo por ti un querer intenso. ¿Qué tan intenso? Como para botarme de una barca que está cerca, como para hacerte caso en cosas pequeñitas como traer los peces. Ya no me atrevo a decir que te amo como para morir por ti. ¿Qué le dice el Señor? Bien, Pedro, tuviste la oportunidad, no me creíste, pensaste que sabías más de lo que yo sé. Se te dio la oportunidad, pero corta eres. De ti se escribirá que fuiste un intento, no un logro. Pero no vemos eso. El Señor le dice: apacienta mis corderos. ¿A quién le está diciendo esto? A uno que en ese momento, atravesado por la realidad que Dios le ha permitido vivir, en ese momento está diciendo: Señor, solo tengo un querer intenso por ti, pero no tengo el amor que debiera. Y el Señor no le regaña. El Señor, por el contrario, le dice: listo, Pedro, va a trabajar alimentando a mis corderos. Seguimos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tienes por mí el amor que tiene Dios, el amor ágape? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, que tengo para contigo el amor que es querer, no el amor de Dios. Bueno, Pedro, hombre, ¿qué parte no entendió? Usted aquí tenía que decir: sí, Señor, tú sabes que yo te amo con el amor de Dios. No, mis hermanos, ya aquí Pedro no tiene lugar para dejarse ganar del corazón. Ahora Pedro está siendo tratado, ahora está comprendiendo, ahora, como el niño que aprende, como el niño que está siendo madurado, ahora Pedro está comenzando a evaluar correctamente las cosas y se da cuenta de algo: sí, amo a mi Dios, pero no con el amor que Él me tiene a mí. ¿Qué le contesta el Señor? Pastorea mis ovejas. Insiste en algo. Noten que aquí no hay un paréntesis o un punto seguido y el Señor regañó a Pedro. No está eso. Dios está trabajando en la vida de Pedro. No es un asunto de sermones, es un asunto de amor, orando la palabra de Dios. Pero por segunda vez escucha la misma pregunta y por segunda vez contesta algo, porque está contestando con convicción, con un corazón que está comenzando a entender, aunque sea en medio de la humillación. Ya no es el mismo Pedro de antes de la negación. Sí, está vuelto a nada, está dolorido, pero Dios está allí para restaurarme. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero es interesante. Ahora el Señor Jesús toma las palabras de Pedro, porque aquí el Señor ya no le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas con el amor ágape de Dios? No. Ahora el Señor Jesús toma el mismo sentimiento de Pedro y lo usa para preguntarle. Ahora el Señor Jesús le dice aquí en otras palabras: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Qué le estaba diciendo hasta el momento Pedro a Jesús? Señor, yo no tengo el amor para contigo que es el amor de Dios, pero te quiero y tengo el más grande afecto para contigo. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿en verdad me quieres? El Señor Jesucristo acerca aún más la realidad a la realidad de Pedro, o las cosas a la realidad de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí se traduce me amas, repito, la Reina Valera siempre traduce amas, pero aquí son dos realidades distintas: amor ágape y amor de querer. Y entonces, en esta tercera pregunta, pasa algo más fuerte en la vida de Pedro, como si lo anterior ya no fuera suficientemente fuerte. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Pedro siente una gran tristeza en su corazón,
porque ahora su Señor le está preguntando si en verdad lo quiere. Pedro siente tristeza. Posiblemente, mis hermanos, Pedro se cuestiona, ¿será que siquiera le puedo decir al Señor Jesucristo que lo quiere? ¿Será que lo que hay en mi alma alcanza siquiera para decirle al Señor que para con Él tengo el más grande de los afectos? ¿Será que esta vez me estoy equivocando de nuevo, como cuando dije que no iba a negar a mi Señor? ¿Qué le dice Pedro adicionalmente? En su tristeza le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice aquí Pedro? Dios, tú sabes todo de mí. Sí, tenías razón. Tenías razón cuando dijiste que yo te iba a negar. Has tenido la razón todo el tiempo cuando has dicho algo de mi realidad y cuando me has advertido quién soy y cómo lo hace con nosotros, cuando nos muestra cuáles son nuestras concupiscencias, cómo es que nosotros caemos, cómo es que nosotros fallamos, cuando nos muestra nuestras debilidades. Siempre Dios lo ha sabido todo, todo de nosotros, todo de todo. Ahora Pedro, en este momento, afligido en su corazón, con la pregunta retumbante del Señor Jesús de siquiera si es querido por Pedro, le dice, Señor, tú sabes que sí, pero por encima de todo, tú lo sabes todo. Tú sabes la realidad de mi corazón. Lo que tú sepas es la verdad, Señor. En cuanto a mí, si me preguntas de lo que he aprendido, digo que te quiero. Pero si en mí encuentras algo más pequeñito, esa es la verdad. No voy a presumir ya delante tuyo, Señor, porque me di cuenta que me equivoqué. ¿Qué le dice el Señor Jesús de nuevo? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor Jesucristo de nuevo le dice a Pedro algo, apacienta mis ovejas. Una vez más, no encontramos por ningún lado un regaño del Señor. No vemos aquí palabras fuertes, palabras que duelen, que a veces son necesarias. Nosotros vemos predicaciones fuertes del Señor, pero en este caso no, porque el alma ya está humillada. Ya las rodillas se doblaron. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando antes de ese tiempo de estudio de Pedro, lo que el Señor nos está enseñando en Deuteronomio? Las piedras del corazón se están cayendo, la cerviz ya se dobló, ya la obra del Señor fue hecha. Ahora Pedro entiende que no puede confiar en Él, está dejando la niñez espiritual. De manera que el Señor aquí lo que le puede decir a Pedro es, apacienta mis ovejas, o diciéndolo de una forma un poco más larga, ámame sirviéndome. Creo que has aprendido que no puedes confiar en ti, y creo que lo has aprendido bien. Ahora sí, estás listo para servirme. No significa esto que Pedro fuera perfecto, sabemos que no es así. Pero por fin Pedro tenía el corazón adecuado para estar frente a su Señor, para estar a órdenes de su Señor. Alguien que ya no podía confiar en él porque el Señor le había llevado a evaluar las cosas de su propia vida y darse cuenta que solo se tiene la razón cuando se está en la verdad de Dios. Avanzamos otro poquito. Ahora el Señor Jesucristo le va a poner a pensar algo más interesante, lo que le dice a continuación. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor Jesucristo entonces está aquí, restaurar a los suyos, muy especialmente la vida de Pedro, le ha confrontado, le ha puesto a pensar su realidad a la luz de la realidad que Dios le va mostrando. Ahora, este Pedro está listo, habiendo sido humillado, para conocer la voluntad de Dios, para vivir la voluntad de Dios, para servir a Dios por medio de servir al pueblo de Dios. Y entonces el Señor le dice algo a Pedro que ahora sí podía ser cierto. Pedro le había dicho, eso lo estudiamos la vez pasada, Señor, aunque todos te dejaren, yo no, y si me toca morirme, yo me muero contigo, ¿se acuerdan? Pero ahora que el Señor ha tratado su alma, es Dios, no Pedro, el que afirma lo siguiente: vas a morir por mí. ¿Quién lo dice ahora? El que siempre tiene la razón, el que no se equivoca, el que nos conoce, el que nos ama,
el que nos forma, el que nos guía, el que nos corrige. ¿Quién? Nuestro Dios, al que nos le resistimos tan a menudo, al que de forma directa o indirecta decimos que está equivocado porque no hace las cosas como nosotros decimos que deben ser hechas, actuando nosotros como niños. ¿Qué le dice el Señor? Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Qué le acaba de pasar a Pedro aquí? Le tocó ponerse la ropa, ceñirse la ropa, la túnica, porque estaba pescando, estaba haciendo lo que él quería. Y el Señor le dice, mire, esto es de su época pasada. Esto lo voy a cambiar, esto lo estoy cambiando. Pedro, mi obra en tu vida va a ser tan seria, tan fuerte, voy a cumplir mi palabra para gloria mía, de tal forma que cuando seas viejito, extenderás tus manos. ¿Qué manos? Las que un día empuñaron una espada para atacar a un siervo. Ahora, tus manos vacías se extenderán para que unas cadenas las obliguen, las encierren y te lleven a un lugar al que tú no querrías haber ido, al lugar en el que te iban a matar. En este contexto el Señor le dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había glorificar a Dios. Noten algo hermoso, mis hermanos. Nosotros podemos decir que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Déjeme ser autocrítico, si se permite la expresión. Yo podría decirles a ustedes que en este momento estoy haciendo esto para la gloria de Dios, pero tendría que decir en mis adentros, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes por qué lo hago? Lo importante no es entonces tanto que nosotros andemos diciendo que lo hacemos todo para la gloria de Dios. Lo importante es que Dios diga, sí, lo está haciendo para mi gloria. No es cuánto presumimos, es cuánto Dios hace. No es cuánto decimos de nosotros mismos, creyéndonos más grandes de lo que somos, como niños que no entienden. Es cuánto obra Dios en nuestras vidas. Es como Dios nos transforma, es como Dios nos tiene que humillar, nos tiene que quebrar, nos tiene que hacer de nuevo, nos tiene que instruir para que podamos aprender. Él es el que puede cumplir sus promesas en nosotros. Él es el que puede hacer que una persona como Pedro llegue a dar su vida por el Señor Jesús. Él es el único que puede hacer que nosotros seamos cristianos maduros. Y a la verdad, mis hermanos, lo está haciendo. Todo esto para que genuinamente una vida cristiana pueda glorificar a su Señor. Y entonces ustedes notan algo aquí interesante en los minuticos que nos quedan. Solo un alma humillada delante de Dios es un alma a la que Dios puede madurar. Y solo un alma a la que Dios está madurando es un alma en la que puede decirse realmente que está glorificando a Dios. Si alguno de ustedes, yo o cualquier otro, nos negamos a madurar, también neguémonos a algo. No vamos a glorificar a Dios. ¿Qué le dice el Señor a Pedro terminando este momento? Siguen. Una vez más, no se encontró en lo que estudiamos este día por ningún lado un reclamo encaminado a ofender a Pedro, a maltratarlo, a hacerle sentir de una forma destruida, que es la palabra que a veces uno escucha. Aquí nosotros encontramos a un Pedro que ha sido tratado por Dios para poder comprender las cosas. Y entonces, mis hermanos, hay una pregunta que uno pudiera hacerse ahora que estamos terminando. ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos en nuestra vida cristiana? ¿Nos creemos maduros? ¿Creemos que hemos alcanzado algo que ya sabemos? Tal vez erradamente pensamos que porque tenemos una responsabilidad, que porque tenemos una posición, que porque cumplimos un ministerio o porque nos tratan de una u otra forma, nosotros ya hemos alcanzado la madurez. Porque si es así, tenemos que ser conscientes de los peligros que corren hacia nosotros, como lo corrieron hacia Pedro. Pero si nosotros, mis hermanos, somos conscientes
de que lo que estamos es en un proceso para crecer en el Señor, entonces nosotros vamos a estar buscando lo que le agrade y no vamos a querer ver nuestra vida a la luz de nuestros ojos, sino según los ojos de Él. Permítanme, mis hermanos, les leo algo. No les voy a pedir que vayan hasta allá. Se los voy a leer desde Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el apóstol Pedro: también yo procuraré con diligencia. Estoy leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. No vayan hasta allá, pues estoy pasado de tiempo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro se dedicaría el resto de su vida a presentar la palabra de Dios. El apóstol Pedro habría de morir sirviendo al Señor. ¿Qué nos dice la tradición? Y con esto terminamos. El apóstol Pedro va a morir martirizado entre el año 67 y 68 de la era cristiana. Dice la tradición que él muere martirizado junto con su esposa y que su esposa es ejecutada antes que él. Tradición, repito, es una historia extrabíblica, pero dice la tradición que cuando su esposa iba a ser ejecutada, Pedro le dijo una sola cosa a su mujer: recuerda al Señor. Cuando llega el tiempo de Pedro para morir, él solo pide una cosa: no que no lo maten, sino que lo crucifiquen con su cabeza hacia abajo, porque había entendido que no era digno de morir de la misma forma que su Señor Jesucristo. Había madurado, Dios había cumplido su buena voluntad, había terminado la obra en él. Queremos, mis hermanos, con todo cariño, invitarnos como iglesia para que entendamos lo que significa la idea de la madurez, que la busquemos de verdad. No como quien se pone un botoncito, soy maduro, sino como quien tiene en su alma una necesidad: ser madurado por el Señor. Vamos a dejar aquí, ¿les parece? Oramos. Señor bendito y Padre, te damos gracias por esta noche, por el tiempo de estudio de tu palabra, por lo que nos has venido enseñando por medio, Señor celestial, de estos miércoles. Te damos gracias porque nos has permitido recordar algunos eventos de la vida de tu siervo, el apóstol Pedro. Y lo que más se resaltó de todo esto fue tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu sabiduría, tu ser Dios cumpliendo tu palabra para gloria de tu bendito nombre. Y después, como una consecuencia de esto, la obra tuya, en uno tuyo, que tuvo que aprender siendo humillado, como lo necesitamos nosotros mismos, Señor. Padre bendito, regálanos aprender algo, que lo que necesitamos en esta vida es ver la vida a la luz de tu palabra, como con tus ojos. Entender que es un deber para nosotros el madurar, pero que esto solamente es posible en una absoluta dependencia de ti, Señor amado. Gracias por las veces, Señor, en que tú nos has perdonado y restaurado. Y gracias, Señor, porque aunque no tenemos para contigo el amor que tú tienes para con nosotros, igual tú nos usas para tu gloria. Señor, oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.